La llave del cierre, un podcast del cierre digital. Muy buenos días, estamos en una nueva entrega del programa de entrevistas del cierre digital, La llave del cierre. Hoy contamos con uno de los grandes del periodismo y en especial del periodismo de lujo, con Gustavo Gusquiza. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, de una familia, más que de un tema que está de actualidad, y son los Windsor. No sé si has tenido oportunidad de ver la última temporada o la primera parte de la última temporada de la serie de Crown. Sí, he tenido oportunidad de verla y la verdad es que bueno, me gustó bastante, sobre todo por la complejidad de los últimos momentos de la princesa Diana de Gales y cómo lo retratan, ¿no? en la serie. Creo que está muy conseguida y muy lograda, ¿no? La verdad que me impresionó verlo porque las últimas temporadas no me habían gustado mucho y creo que en esta última retratan pues un poco la complejidad de quién era Diana de Gales, ¿no? Al final. Claro, era una de las temporadas más esperadas porque trataba en profundidad la figura de Lady Di y además los últimos momentos de su vida, después de que se divorcia del príncipe Carlos y empieza un romance con Dodi Al-Fayed y empieza a ser una figura complicada para la familia real británica, compleja, incómoda para ellos. Sí, yo creo que fue incómoda desde el principio porque no sabía muy bien cómo o dónde encajarla, ¿no? Era un personaje que se casa con 19 años y se introduce en la familia real británica, aunque ella tenía un background pues bueno, aristocrático, ¿no? Venía de una de las familias más aristocráticas de Reino Unido y conocía perfectamente a la familia real, pero yo creo que es esa ingenuidad cuando tenemos o somos adolescentes, ¿no? De fijarnos en las personas que en ese momento no son las adecuadas para nosotros, ¿no? Y es un poco lo que le pasó a Diana de Gales, que se enamoró perdidamente de un hombre que pensaba que la iba a rescatar, ¿no? De todos sus problemas y bueno, la decepcionó en el minuto 2. y además, cuando se enamora del príncipe Carlos, cuando se planea ese matrimonio, ella es muy joven, él es mayor y además hay una figura que planea sobre ellos, que es la de Camilla Parker Bowles. Sí, bueno, yo creo que el rey Carlos, ¿no? Siempre le llamo príncipe Carlos, pues ahora el rey Carlos, me tengo que acostumbrar a ello. Siempre estuvo enamorado de Camilla Parker Bowles y nunca la olvido, ¿no? Y eso fue, pues bueno, un gran escollo. Creo que el matrimonio de Diana de Gales y Carlos de Inglaterra hubiera funcionado 10 años más tarde y hubiera funcionado muy bien porque como equipo eran perfectos, o sea, quiero decir, como equipo de marketing, ¿no? Como imagen de marca eran perfectos, se complementaban a la perfección los dos, ¿no? Diana era mucho más extrovertida, tenía esa empatía que es tan importante, ¿no? Con el público, el llegar a la gente, ¿no? Ese toque humano. Y Carlos era más retraído, pero creo que se complementaban perfectamente los dos. Hacían un buen tándem, pero siempre hubo 3 en ese matrimonio, como ella declaró en la BBC. Sí, siempre hubo 3. En la primera parte de la última temporada de Crown, la familia real británica se entera de la muerte de la princesa Diana de Gales en Balmoral, lugar donde tú tuviste la oportunidad de pernoctar durante 2 noches, 6 meses antes del fallecimiento de la reina Isabel II. ¿Nos puedes contar cómo fue esa experiencia? Porque además fuiste el único español en poder dormir entre los muros de Balmoral. Sí, bueno, yo no sé si el único español, pero el último por lo menos. El último, sí. Tengo que decirlo, sí. Fue una experiencia mágica, en realidad. Yo viví 8 años en Reino Unido, estudié mi carrera allí y bueno, Balmoral era un lugar que quería conocer, sobre todo para ver un poquito lo que se estaba haciendo en las tierras de Balmoral, ¿no? En los alrededores. Balmoral está compuesto por 20.000 acres de tierra. No es solamente el castillo, sino que hay 150 edificios alrededor de Balmoral, ¿no? que dependen del castillo, ¿no? Y quería ver un poco lo que se estaba haciendo allí. Y bueno, pues la verdad que la reina me permitió quedarme dos noches por mediación de Lady Anne Glenconner. Lady Anne Glenconner es un personaje de la aristocracia británica que para mí fue como mi madrina en mi tiempo en Reino Unido, ¿no? Cuando era estudiante allí y que era la abuela de uno de mis mejores amigos y bueno, que era durante mucho tiempo fue la dama de honor de la princesa Margarita de Inglaterra y amiga de la reina, personal de la reina. De hecho, creció con ellas dos y gracias a esa mediación, pues bueno, tuve la suerte, ¿no? De pasar esos 2 días, ¿no? en Balmoral. La verdad que fue muy mágico, o sea, porque para mí yo sabía que cuando estaba allí que era
la próxima vez que volviera a Reino Unido, Isabel II no iba a estar ya en el trono. Y fue como un cierre de etapa para mí, ¿no? También de un tiempo que había vivido en Reino Unido y que había sido muy especial para mí. Claro, durante tu estancia en Balmoral, el personal de servicio de allí del castillo te habló de la reina, cómo son las estancias cortas, no sé si te contó algunos detalles. Sí, es gente muy leal, en realidad es gente de los alrededores, de Ballater y Bramer, los dos pueblos que hay cerquita de Balmoral, y bueno, me hablaban con mucho cariño. Me acuerdo del jardinero que estaba plantando, ¿no? Rosas, creo recordar, no sé si eran rojas o blancas, no recuerdo, eran las favoritas de la reina. Y justo unas semanas anteriores había habido un vendaval que había acabado con los rosales, ¿no? Y a la reina en verano siempre le gustaba ver las rosas desde su habitación, ¿no? Y me decía, bueno, si no cumplimos con esto, nos lleva a la torre y nos corta la cabeza. Maravilloso. Me hablan con mucho cariño, la verdad que es gente que era muy leal y bueno, los Windsor pues, al final del día son una familia más, ¿no? Disfuncional en muchos sentidos. Y son muy cercanas, porque además siempre, de todas las monarquías europeas, corríjame si me equivoco, pero es una de las más cercanas al pueblo, a la gente le tiene un cariño extremo en Inglaterra. Sí, hay una relación especial entre la monarquía británica y su pueblo, ¿no? No sé si cercana es la palabra, pero al menos sí han sabido adaptarse a los tiempos, ¿no? Y creo que esto es fundamental a la hora de la supervivencia de la monarquía, porque son una institución al final del día que no está, bueno, está legitimada, pero está legitimada por el pueblo en realidad, ¿no? En el momento que pierden el afecto del pueblo, pues pierden su función también. Entonces es muy importante que se mantengan al día y cerca de su pueblo, ¿no? Claro. Además de la reina Isabel II, no sé si tuvieron oportunidad de hablarte de la princesa Diana, que no le gustaba mucho Balmoral, ¿no? Era muy asidua a ir a Balmoral. Sí, me acuerdo que estaba dando un paseo por el río Dee, que es el que cruza Balmoral, ¿no? Y me contaron justo que era un poquito más adelante donde había dado una de las ayudantes de la reina que me enseñó el spot, ¿no? El sitio donde había estado Diana de Gales pues, un poco después de su luna de miel o durante su luna de miel dando una rueda de prensa para los medios de comunicación. Pero la verdad que el asunto de Diana de Gales en la alta sociedad británica y en la familia real ha sido tabú durante muchísimos años, sobre todo por el trauma que produjo, ¿no? La muerte y bueno, la reacción que tuvo el pueblo británico durante ese tiempo. Claro, la princesa Diana desde que llega a los Windsor sufre un proceso de transformación. En los 80 es una joven tímida, es una joven no que rehuya de los medios de comunicación, pero en las apariciones públicas que hace es una joven tímida, una joven que va por un paso detrás de su marido. Es ya a partir de los 80, mediados de los 80, cuando sufre un proceso de transformación, la vemos más segura, y ya en los 90, ya después del divorcio del príncipe Carlos, es como ya una mujer de bandera, una mujer, yo recuerdo la aparición con el mítico vestido de la venganza, es que es una mujer empoderada, o sea, es una mujer empoderada. Yo creo que sufrió un proceso de transformación. Una de sus diseñadoras, Chris Klein, que trabajó con ella, era muy amiga mía, me contaba, ¿no? Que trabajar con Diana era trabajar con mucha presión porque sabía perfectamente lo que quería en modas. Ella era, digamos que tenía ese don natural, ¿no? De saber elegir lo que le sentaba perfectamente, porque Diana de Gales no creo que fuera una mujer guapa como tal, quiero decir, en el objetivo, ¿no? Era una mujer que sabía arreglarse y era una mujer atractiva, ¿no? Claro. Que eso es igual mucho más importante que ser guapo o guapa, ¿no? Al final del día. Claro, y se convirtió en todo un icono de moda, o sea, ha protagonizado portadas de Vogue, de Harper's Bazaar, las cabeceras de moda más relevantes del panorama internacional. Hablando de figuras polémicas, Gustavo, otra de las figuras más controvertidas de la familia real británica ha sido la princesa Margarita, la hermana de la reina Isabel II, y además, como tú mencionabas, su madrina, Lady Anne Glenconner, también fue la tuya, y su nieto, Ewan Tennant, fue uno de tus mejores amigos. Sí, Ewan Tennant fue... Bueno, es. Está vivo. Sí, es uno de mis grandes amigos, es el nieto de Lady Anne. Y Lady Anne, bueno, estuvo casada durante mucho tiempo con Lord Glenconner, y ambos eran amigos personales de la princesa Margarita. Fueron los que le invitaron a Mustique
A Mustique, también lo retratan en The Crown. Sí, ellos eran los dueños de Mustique. Lady Anne era y Lord Glenconner eran Colin Tennant, eran los dos, eran los dueños de Mustique. Y bueno, fueron un poco los que invitaron, ¿no?, a Margarita a pasar temporadas, que ella después se enamoró de este lugar, ¿no? Claro. La princesa Margarita es una de las figuras protagonistas de la serie The Crown. Retrata totalmente su matrimonio con Tony Armstrong, retrata también sus problemas de salud, sus problemas de tabaquismo con el alcohol y su romance con Roddy Glenconner, que además se lo presentó Lady Anne Glenconner. Sí, en Glen, sí, es cierto, en Glen es un lugar, pues bueno, muy especial, ¿no? Con gente muy especial también, vinculada mucho al mundo del arte y el mundo del arte y el entretenimiento. Y esto yo creo que le atraía muchísimo a la princesa Margarita de Inglaterra, ¿no? Toda esta parte del entretenimiento, ¿no? La reina la reina Isabel II y la princesa Margarita, personalidades completamente distintas, pero completamente distintas. Sí. Y además en The Crown ella se queja de ser segundona frente a su hermana. Sí. O sea, siempre tuvo esa sombra de segundona, siempre tuvo ese como... Sí, bueno, suele pasar, ¿no?, entre las luchas entre los hermanos mayores y los hermanos pequeños, ¿no? Cuando se presta toda la atención a una sola persona tiene que ser muy difícil, pues al final lidiar con eso, ¿no? Entonces yo creo que independientemente de esto, que estaba ahí esta rivalidad, por decirlo así, yo creo que fueron dos personas que al final de sus días estuvieron muy unidas, ¿no? Mucho, sí, obviamente. Además que tienes que tener una cosa, que cuando eres miembro de una familia real británica, de una familia real, en sí, no sabes muy bien en quién confiar también, ¿no? Entonces el tener a alguien, un igual, por decirlo así, es por lo menos te puede ayudar a pues bueno, confiar cosas que no confiarías en otras personas. Aunque dicho esto, tengo que decir que con Enrique de Inglaterra, pues la situación está un poquito más... Vamos a hablar ahora de Enrique de Inglaterra porque, hablando también de figuras polémicas, los exduques de Sussex han sido, desde hace 5 años, desde que salieron de la familia real británica, una de las figuras más polémicas, más controvertidas y quizás odiadas, ahora mismo odiadas en Inglaterra. Sí, pero con un buen motivo al final, porque obviamente... Estos dos han hecho todo lo que han podido. En los últimos tiempos, cuando sus abuelos estaban ya enfermando, el dedicarse a destruir todo por lo que había luchado la reina Isabel, ¿no? Y el poner en una situación muy difícil a la familia real británica sin ningún tipo de necesidad. No puedes aparecer en un medio de comunicación a lavar los trapos sucios de tu propia familia cuando eres un príncipe de sangre real de una casa real, ¿no? Es un grave error, ¿no? Y creo que ellos dos, pues bueno, han elegido el dinero, en este caso, y bueno, con graves consecuencias para su reputación, obviamente. Ha sido un documental, un libro y diversos titulares los que han ofrecido los exduques de Sussex, y una entrevista muy polémica con Oprah Winfrey en el que afirman que ha habido racismo dentro de la Casa Real Británica. Dentro de la Casa Real Británica, y además en ese libro el príncipe Harry revela un episodio violento que sufre con su hermano Guillermo, y ahora mismo la relación está, me atrevería a decir, rota. Rota, sí, rota. Inexistente. Sí, bueno, relata... Pero bueno, lo cuenta como... Quiero decir que este es un señor que ha estado en Afganistán, que ha estado matando soldados y que quiero decir, lo cuenta como si no hubiera podido defenderse, o como... que la ha pillado por sorpresa. Obviamente su hermano está hasta las narices de él, y me imagino que en un momento determinado, y el príncipe Guillermo tiene mucho carácter, pues le sacaría de sus casillas, y tuvieron pues este rifirrafe. Pero bueno, es contar cosas. ¿Quién no se ha peleado con un hermano? O sea, quiero decir, en un momento determinado. No sé, creo que lo que siento que hay es un cierto grado de manipulación, porque no creo en absoluto que la Casa Real británica sea racista. Puede que sea clasista, porque los británicos son clasistas, pero la palabra racismo no creo que entre dentro de de su idiosincrasia, por decirlo así, ¿no? No lo son.
Entonces, bueno, siempre me sorprende, es que siempre me ha sorprendido mucho Meghan Markle y la relación que tiene con Enrique de Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque creo que es una persona, creo, y es mi opinión, no lo puedo afirmar porque no soy doctor clínico y no tengo la carrera de psicología, pero creo que es una persona que sufre de un trastorno de personalidad narcisista maligna. Y entre ellos, para muestra un ojal, porque no te hablas con toda tu familia y después aíslas a tu víctima y te la llevas a Estados Unidos, ¿no? Y la víctima deja de hablar con todo su entorno, porque esto es algo que ha pasado con los amigos de Enrique de Inglaterra, que a fecha de hoy la mayoría no tienen contacto con él, ¿no? Claro. Es muy significativo. Y además ahí entra en juego también la rivalidad que se ha hablado entre cuñadas, entre Kate Middleton y Meghan Markle, porque ha habido rivalidad. La personalidad de Kate Middleton no tiene nada que ver con la de Meghan Markle. Bueno, se ha hablado de enfrentamientos antes de la boda de los exduques de Sussex, se ha hablado de maltrato al personal que tenían los exduques de Sussex y además Meghan Markle y Kate Middleton, esto es a título personal, la personalidad es completamente distinta. Sí. Bueno, yo a Meghan Markle no he tenido el placer, ni, bueno, tampoco me tomaría un café con ella, tengo que decirlo, no tengo ningún interés, pero a Kate Middleton sí la he conocido y es una persona, a Kate Middleton y a sus hermanos, y es una persona fantástica, es una niña bien educada y bueno, una buena persona, ¿no? Eso sí lo puedo decir. Desde que llegara Meghan Markle a la familia real británica, muchos afirmaban que era ella la que había recogido el testigo que había dejado Lady Di como princesa del pueblo. O sea, muchos decían, es la nueva princesa del pueblo, y apartaron a Kate Middleton. Bueno, es la nueva princesa de Hollywood, tengo que decir, ¿no? Claro. Todavía no la he visto hacer mucho por el pueblo, no hay comparación. Claro. Diana de Gales era una persona que era una royal de los pies a la cabeza, claro. y Meghan Markle, tengo que decir que se ve un poquito el background que tiene, ¿no? Y no es por ser clasista, no tengo nada en contra de las personas, pero sí de los comportamientos, claro, de estas personas, sí. Tú naciste en Neguri, pero te fuiste a estudiar a Edimburgo. Sí. Estudiaste Ciencias Económicas y Lenguas Europeas. Y allí además compartiste piso durante tu etapa como estudiante con la princesa Suguko Takamado de Japón. Sí, Suguko Takamado de Japón, sí. ¿Sigues teniendo contacto con ella? No, pero y te cuento por qué. Porque los japoneses generalmente cuando vuelven y ella especialmente siendo miembro de la familia imperial, suelen romper lazos cuando vuelven a Japón, pero es normal, ¿eh? Yo ya sabía que probablemente cuando volviera a Japón pues bueno, no íbamos a continuar en contacto, pero la tengo gran cariño, es una persona que vivió conmigo mucho tiempo y fue muy interesante además porque obviamente pues era raro porque era muy amiga de por ejemplo de los Liechtenstein, de la familia real de Luxemburgo, también con la familia danesa, real danesa, se llevaba muy bien. Y era un poco raro, ¿no? Estar compartiendo, pues no sé, haciendo pasta, cocinando pasta y haciendo cosas con ella. Con la princesa imperial, una de las princesas imperiales de Japón. Sí, no, pero divertido. Ella era muy divertida y siempre me llevaba, me acuerdo que había un club, yo era miembro de un club, el Home House en Edimburgo, que ya cerró, pero siempre íbamos los viernes a hacer compras y siempre me decía, ay, quiero ir a hacer compras contigo y luego nos vamos a tomar algo al Home House, y ese algo se convertía en 2 botellas de vino que me tomaba allí, o sea, bebía como una cosaca absolutamente, ¿no? Y esto es muy interesante porque luego tienes esta imagen de ella tan proper, ¿no? Claro, en Japón y tan restringida, pero era maravillosa y muy divertida, tengo 1000 anécdotas con ella. Cuéntanos alguna para la llave del cierre. Os voy a contar una, con el profesor de pintura del príncipe Carlos. Sí. Uno de sus profesores de pintura, ¿no? Este era muy amigo de Anne Wallace, una de sus primeras ex escocesas. Era muy amigo mío, era Andrew Brown. Y me dijo, él sabía que vivía con Suguko, y me dijo, mira, estoy organizando una obra de teatro aquí en el Fringe, en el Festival de Edimburgo, y ¿por qué no invitas a Suguko y que venga? Y claro, yo le dije, pues sí, por supuesto, la invito y vamos a la obra de teatro. Y claro, yo lo que no entendía es que pues era una maniobra de marketing de Andrew Brown para utilizar a la princesa. Y básicamente cuando llegamos había una media docena de, yo creo que eran pues, hombres vestidos de geishas japonesas,
recibiendo a la princesa. ¿En serio? ¿Y apareció ella? ¿Y qué dijo? Apareció ella, blanca, me miró y dije, aquí hay problemas, va a haber mucho problema. Y cabreadísima, por supuesto. Y Andrew la presentó al público y todo el mundo se puso de pie. Y yo creo que pasé uno de los peores momentos de toda mi vida. ¿No? Bueno, Sí. has dicho antes que a Kate Middleton tuviste oportunidad de conocerla porque Sí. durante tu etapa como estudiante tú viviste en primera persona el romance, el comienzo del romance entre los príncipes de Gales Sí. en St. Andrews, y además paraban mucho por un pub que se llamaba The Cumberland, que estaba debajo de tu casa. Sí, bueno, no debajo, pero cerca de mi casa. de tu casa. A 100 metros de mi casa, sí. Todos los fines de semana, o muchos de los fines de semana, se juntaban allí con los amigos y nosotros estábamos por allí también. Edimburgo era un núcleo muy cerrado. Ten en cuenta que estamos hablando del norte de Escocia, no había paparazzi, Claro. y tenían un acuerdo además especial en St. Andrews. La única persona que le fotografiaba al príncipe Guillermo era David Cheskin, que era además un fotógrafo amigo mío. También. Iba a St. Andrews a hacerle las fotos. Y pues bueno, gozaban de esa privacidad, por decirlo así, ¿no? Y sí, vimos el romance, por supuesto, florecer, y también el primer break-up que tuvieron cuando cortan, ¿no? Por primera vez y después vuelven. Tuvieron ahí un impasse de tiempo de vamos a dejarlo, meses, pero luego en 2011 se casan. En una Sí. boda que muchos dicen cuento de hadas, una boda que ha culminado con 3 niños, además preciosos, súper normales, y que además expuestos a los medios de comunicación, totalmente distinto a lo que hacen los exduques de Sussex, que a los peques los tienen como rehenes. Sí, como recluidos, ¿no? Sí, bueno, querrán... A ver, cuando eres una persona pública, quiero decir, nadie les obliga a fecha de hoy a estar expuestos a los medios de comunicación. No hay tantos paparazzi como había hace 20 años, porque las redes sociales lo que han permitido también es que, o han provocado, es que el negocio de los paparazzi se acabe. Entonces no hay tanto paparazzi. Quiero decir que hoy en día una persona puede conducir una vida más o menos privada si quiere. Lo único que tiene que hacerse es alejarse de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación no te molestan si tú no quieres. Claro. En la mayoría de los casos, ¿no? No entiendo a esta gente que por un lado rehuye de los medios de comunicación, pero por otro busca la atención de los medios de comunicación y utiliza los medios de comunicación para su propia ventaja, ¿no? Me parece ser muy hipócrita. A colación de lo que acabas de decir de los medios de comunicación, Lady Di en sus últimos años, en sus vacaciones en París, sufrió persecuciones masivas, y eso es algo que el príncipe provocadas Harry por ella. También. Sí. Llamaba a los paparazzi eso en muchas de las ocasiones porque le interesaba, obviamente, torpedear X acontecimiento de la familia real británica. Quiero decir, nadie le obligaba a dar la entrevista que dio con Martin Bashir, nadie la obligó a llamar a los paparazzi. Obviamente tenía una exposición pública, pero lo podía haber desaparecido de forma más discreta de la escena pública. Pero obviamente no es lo que quería, ni muchísimo menos. No digo que fuera egocéntrica, porque yo creo que dentro de Diana de Gales, del interior de Diana de Gales, había una buena persona también, pero bueno, sabía utilizar y manipular, por supuesto, los medios de comunicación. Eso es una de las cosas que el príncipe Harry no quería para su mujer, la exposición pública, la persecución masiva. No quería que viviera lo mismo que había vivido su madre. El príncipe Harry, ¿crees que sigue traumatizado por la muerte de su madre? Bueno, tiene ayuda. Si sigue traumatizado, desde luego debería pedir ayuda psicológica, pero me imagino que tiene todo el acceso a toda la ayuda psicológica que quiera. Entonces, ¿de qué se queja? Quiero decir que hoy en día, con las situaciones que vemos en la calle todos los días, ¿no? Que te estés quejando, ¿no? Cuando hay personas que están en situaciones mucho peores que tú, pues creo que es un poco de mal gusto, ¿no? Hay un dicho en Reino Unido que es never complain, never explain. Me gustaría que se lo aplicara, porque está todo el rato explicando y está todo el rato quejándose de absolutamente todo. ¿Ha asumido el papel de víctima, Gustavo? Yo creo que sí. Y creo que es un papel que no le sienta nada bien. Y fíjate lo que te digo, no creo que sea mala persona, pero creo que está un poco influido por el entorno, y no solo digo por su mujer, porque al final tienes que hacerte responsable de tus propios actos, no puedes echar la culpa a los demás. Creo que es muy importante que se hiciera responsable y que creciera, ¿no?
Claro. Durante tu etapa en Edimburgo también paraste con los hermanos Middleton, con James y con Pippa. Con Jimbo, James. ¿Tuviste oportunidad de conocerles? Sí. Sí, y cómo son en las distancias cortas. Es que al final son figuras que ves en la televisión, son figuras que ves en la prensa y te interesa saber. Ya, simpáticos, muy simpáticos. Y Jimbo dejó la carrera porque tenía una dislexia importante, la dejó el primer año y montó una compañía de pasteles. Su madre tenía Party Pieces, se llamaba, que era una compañía en la que distribuían pues tartas de cumpleaños y pasteles por todo el Reino Unido, y él montó algo como parecido, pero creo que no le funcionó muy bien. Pero muy simpático, muy agradable en las estancias cortas y muy divertido también. Eso dicen de los Middleton, que es una familia muy cercana, muy muy normal, ¿no? Sí, unida, que es importante, unida. porque al final yo creo que es muy importante cuando sales con una persona, claro, el que venga de una familia estructurada, porque si no vas a tener problemas a la larga. Quiero decir, a no ser que haya sido tratada esta persona, generalmente en las familias disfuncionales lo que suelen aparecer son problemas que después se trasladan a las relaciones, claro, porque es un copy-paste de lo que has vivido cuando eras joven. Entonces es muy importante, o una persona que por lo menos tiene esa conexión interior para darse cuenta que tiene algo que hay que cambiar, o dos, estar con una persona que venga de un entorno estructurado, ¿no? Y seguro, de apego seguro. Además de en Reino Unido, Gustavo, tú has vivido en Chile. Has tenido la oportunidad de vivir en Chile y es allí donde conoces a Juan Yarur. Sí. Que además fue pareja tuya. Sí, bueno, fuimos pareja un tiempo, sí. Vamos a explicar quién es Juan Yarur. Es uno de los empresarios y una de las mayores fortunas de Latinoamérica. Y además está relacionado con la familia real británica porque fue condecorado por el rey Carlos III por su labor en el campo de las artes pictóricas. Tiene obra de David LaChapelle, que fue discípulo de Andy Warhol y además es miembro del Tate Britain. Sí, sí. Con Juan, bueno, la verdad es que nos conocimos un poco por accidente. Yo volvía de un casino con un amigo, que la noche anterior nos habíamos arruinado en el casino, habíamos estado jugando, yo no voy nunca al casino, pero esa noche jugaste, ¿no? Y sí, y nos quedaban como 20.000 pesos, y entonces le dije a mi amigo, digo, bueno, vamos había unos viñedos, ¿no? Y una finca donde pues se paraba para comer, había un restaurante súper increíble allí. Y le dije, bueno, pues vamos a comer con lo que nos llegue, con los 20.000 pesos, que va a ser como nada. Y nada, pues estábamos comiendo, creo que pedimos una tabla de quesos, porque estábamos completamente arruinados, no nos llegaba para nada más. Y ahí llegó Juan Yarur. Entonces nos conocimos allí, nos miramos, y después él estaba en esta aplicación, no sé si te acuerdas de Small World, no sé si habéis utilizado. Small World era una aplicación que era como Facebook, pero que era como para, digamos, para gente como más pip. Más pip. Entonces, básicamente, pues después le contacté y quedamos en Santiago y iniciamos una relación, pero fue muy complicada porque Juan, yo creo que era una persona sumamente compleja en aquel entonces. Era una persona que no se fiaba de nadie. Y suele pasar esto cuando estás con gente, ¿no? Que está a un nivel, ¿no? Y él en Santiago es una persona muy conocida, y en Latinoamérica también, que están a un nivel muy alto, no suelen confiar, y es imposible mantener una relación con una persona que tenga esa falta de confianza. Sí, porque él igual se presentaba un día en mi casa, imagínate, y 3 de la mañana, y me pedía dinero para el taxi. Y yo era como, digo, no, o sea, porque me estás pidiendo algo que realmente tienes. Claro. Y era como que te ponía pequeñas pruebas, pero la relación se convirtió pues fue cuesta abajo rápidamente, sí. Es una persona muy importante en el campo de las artes pictóricas ahora mismo. O sea, tener obra de David LaChapelle, un discípulo de Andy Warhol. Sí, le encargó varias obras, hizo una exhibición en Chile, en uno de los museos, en el MEC. Buenísimo. Sí. Juan tenía grandes colecciones de arte en casa, coleccionaba, él vivía antes en el Cerro de San Cristóbal, pero fíjate lo que son las cosas, dormía a la noche con las persianas bajadas, y tenía un sistema de seguridad igual que el del Banco Central de Inversiones, que era de la familia. Y yo le decía, digo, Juan, pero
¿para qué tanto dinero si al final duermes con las personas bajadas, claro. ¿no? O sea, vives Que en sí, un búnker, sí. ¿no? Y bueno, por seguridad, en fin. Y tú fliparías, tú te quedarías muerto, en plan. No, o sea, yo estaba acostumbrado Sí. a lidiar y siempre estaba acostumbrado a lidiar con cosas parecidas, raras, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, me parecía en este caso en exceso, ¿no? ¿Has hablado antes de cosas raras a lo largo de tu carrera? Cosas poco Como poco convencionales, ¿no? comunes, ¿no? Quiero decir que al final he llevado una vida poco convencional. O sea, no es una vida convencional, ¿no? ¿No has llevado una vida nada de lo normal o...? Sí, bueno, o sea, intento tener normalidad en mi vida, pero he tenido, pues bueno, situaciones en las que he estado, pues situaciones que me imagino que no todo el mundo se encuentra, ¿no? También tiene que ver con el haber viajado mucho, con el haber vivido en diferentes países, con el haber llevado una vida muy intensa, ¿no? Bien vivida también, tengo que decir. Al principio de la entrevista, mencionábamos que eres uno de los periodistas más reputados en materia en turismo de lujo. De hecho, en 2019 fuiste nombrado por la revista Forbes como uno de los mayores expertos en turismo de lujo. Sí. ¿Qué supuso este reconocimiento para ti? Supongo que un logro... Sí, no, pues lo primero agradecer, ¿no? Al final del día que te reconozcan tu trabajo, pero sobre todo yo creo que he hecho una lucha muy activa porque se reconozca el periodismo de viajes, en este caso, que es mi sector en el país, ¿no? Porque creo que hacemos también una labor importante, ¿no? El hacer soñar a la gente es muy importante, ¿no? En su día a día darles recomendaciones de lugares, no sé, creo que es hacer o aportar un granito de arena, ¿no? A pues hacer las cosas más fáciles para la gente, ¿no? Y siempre me ha gustado que se reconozca el trabajo, no solamente el mío, sino el de mis compañeros también, que hacen una gran labor, ¿no? Y apoyo para que nos paguen más, se reconozca más. Sí, totalmente, creo que es muy importante. Has visitado México, has visitado Maldivas, Egipto, pero Sí. ¿podrías recomendar 3 sitios para los oyentes de La Llave del Cierre para visitar en cuanto al turismo de lujo? Ajá, para lujo. Mira, te voy a recomendar 3 sitios en España. Yo creo que hay, o 3 lugares, ¿vale? Que yo creo que son muy interesantes, ¿vale? Hay uno que es maravilloso, que es San Sebastián, que me encanta, porque es un destino gastronómico brutal, ¿vale? Para aquellos que les guste la gastronomía, San Sebastián es maravilloso y tiene hoteles como el Hotel Arbaso, que son increíbles, en los cuales puedes descansar, y no es este lujo bling bling, porque cuando hablamos de lujo, la palabra lujo para mí está muy denostada. Claro. Y lujo es el hacerte sentirte como en casa, ¿no? Tiene que tener unas condiciones objetivas, sí, pero también un lujo discreto, ¿no? Creo que es importante. Y otro de los lugares que a mí me gusta mucho también es Santander, también, que creo que es maravilloso, y Mallorca. Entonces estos 3 lugares yo recomiendo visitar, son muy buenos. Mallorca, que además fue uno de los sitios que visitaron Lady Di, como mencionábamos antes, Sí. el príncipe Carlos, y donde no salió muy bien ese viaje. Ahora, volviendo a la monarquía británica, Gustavo, yo te quiero preguntar cómo ves al rey Carlos como monarca. Bueno, yo creo que lo está haciendo bien, ¿no? Está haciendo el papel institucional que le toca de momento. Lo que pasa es que tiene grandes retos en los próximos años adelante, porque al haberse salido del Brexit, Reino Unido, con las crisis económicas que están teniendo, creo que tiene una situación que va a ser complicada en los próximos años. ¿Y a Lady Di cómo la hubieras visto como reina? De no haber fallecido en ese trágico Sí, accidente. creo que lo hubiera hecho fantástico, ¿no? Pero los posibles, el que hubiera podido ser, generalmente no me lo suelo plantear, ¿no? Porque tienes que afrontar un poco la realidad que tienes, y los hipotéticos al final es el preguntarnos cosas que nunca sabremos al final, ¿no? Claro. Volviendo a The Crown, a la primera parte de la última temporada de la serie, el último capítulo trata el accidente automovilístico que sufren Dodi Al-Fayed y Diana de Gales. Un accidente que con el paso de los años ha sido objeto de teorías conspiranoicas, como que la familia real británica estaba detrás de ese accidente. No lo creo. Yo creo que la familia real británica, el príncipe Felipe de Edimburgo tenía gran afecto por la princesa Diana, y creo que no creo que se la hubieran querido matar en un momento
terminado. Lo que sí es cierto es que hay grandes dudas todavía en torno a la muerte, como el Fiat blanco que desapareció, el que ese día las cámaras estaban apagadas en el Pont del Alma, que no hay material gráfico, no hay grandes dudas alrededor de la muerte, pero tanto como especular con la muerte a manos de la familia real británica, no lo creo. No. Fueron objeto también de una enajenación o de un proceso duro que sufrió también Mohamed Al-Fayed, el padre de Dodi. Sí, y también hay una cosa que es el cómo atacó, ¿no?, a la familia real británica. Eso no se puede hacer en un medio de comunicación. Claro. Por mucho dolor que puedas tener, creo que es importante el no atacar a las personas, ¿no? Fruto de un dolor de perder a un hijo en un accidente tan trágico. Sí, pero yo creo que perdí un poco la cabeza. Sí. Por último, Gustavo, ¿nos puedes adelantar algún proyecto profesional? No sé si estás barajando la posibilidad de escribir un libro nuevo que también No, de momento no, libros no, porque lleva mucho tiempo y creo que de momento no estoy tan enfocado en los libros, pero mira, me voy a Arabia Saudí el domingo, invitado por la Royal Commission, 5 días, y la verdad que tengo muchas ganas, porque Arabia Saudí siempre es un lugar maravilloso para visitar. Y voy a una exhibición que se llama Noor Riyadh, que tiene que ver con una de las mayores exhibiciones o muestras de proyección de luz del mundo. Entonces me apetece mucho este proyecto. ¿Recomendarías también Arabia Saudí para los oyentes de La Llave del Cierre? Sí, y además lo voy a recomendar por lo siguiente, porque es un país que se está abriendo, que está cambiando, que están invirtiendo un montón en atraer turismo, que tiene sitios maravillosos como Wadi Al-Fan, el Valle de las Artes. Están haciendo cosas increíbles, absolutamente increíbles, y creo que la gente disfrutaría mucho conociendo este país, ¿no? Pero tenemos la imagen de Oriente Medio un poco distorsionada también, de que son lugares en que vas a llegar, te van a cortar una oreja en el aeropuerto y te van a secuestrar. Pues no, señores, son lugares muy seguros y generalmente la gente es súper amable en estos lugares. Seguiremos tus consejos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gustavo. Ha sido un placer hablar contigo. Un placer.